Un saludo, doctor. Este trabajo es presentado por los integrantes Cunalata Diego y Morales Jennifer. Es el informe número 1, correspondiente al compendio de informes que ejemplifican y demuestran el trabajo realizado acerca de un sistema de un tanque presurizado con un intercambiador de calor para la elaboración de jabones. Tenemos como tema la modelación de un sistema no lineal MIMO implementado en MATLAB. Hablamos de una fabricación industrial de jabones en la cual consta de varias etapas. Una de ellas se trata de un tanque presurizado con intercambiador de calor. Este intercambiador de calor en este caso se ha elegido una chaqueta, la cual se encontrará recubriendo un tanque. En el interior del mismo se encuentra agua, la misma que en las siguientes etapas se requiere que esté a cierta temperatura controlada para poder continuar y tener el producto final como lo son los jabones. Tenemos nuestra planta, dos entradas y dos salidas. Como entrada 1 tenemos el flujo de agua al tanque y como entrada 2 tenemos el flujo de vapor a la chaqueta. Nuestras salidas a analizarse y posteriormente a ser controladas son el nivel del agua y la temperatura de la misma. Como podemos ver en la figura 2, es un sistema con chaqueta térmica. El agua proviene de un tanque, la cual estará regulada por una válvula e ingresará directamente a lo que es el tanque. Luego nosotros tenemos una válvula de vapor que, como podemos ver, ingresa a una chaqueta. Este vapor lo que hará es calentarla y de esa forma existirá una transferencia de calor de la chaqueta hacia el agua o inversamente, dependiendo de la temperatura a la que se encuentre cada una de ellas. Como salida nosotros hemos colocado que se censara el nivel del agua y también la temperatura de la misma. Como variable extra hemos tomado en consideración la temperatura de la chaqueta para poder relacionar el intercambio calórico que existe entre la chaqueta y el agua. Para nosotros poder trabajar con este sistema es necesario realizar un modelo matemático que lo represente. En este caso, es necesario realizar balances de materia y energía para poder determinar todas las ecuaciones que intervienen en este proceso. En primera instancia, tenemos los modelos no lineales. Realizaremos entonces el balance de masa para el modelo no lineal. En este caso, hemos colocado masa que entra es igual a la masa que sale más la masa que se acumula. Consideramos aquí nosotros que tenemos una masa que ingresa y como una ecuación tiene que ser equilibrada, tenemos que todo lo que ingresa tiene que ser igual a lo que sale, pero siempre existen pérdidas por asentamiento, que también se las considera, y es por eso que se produce la suma. Tenemos nosotros varios términos que lo hemos empleado y aquí le colocamos. MI lo hemos puesto como flujo másico de entrada, MO como flujo másico de salida, ρ como densidad del fluido, B como volumen del tanque, FI como flujo volumétrico de entrada, FO como flujo volumétrico de salida. La ecuación que representa el sistema entonces es flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida más la variación del flujo másico, que es igual a decir la masa que se está acumulando. Consideramos nosotros que son derivadas. Estas derivadas, nosotros recordemos el concepto de la derivada de primer orden, entonces nosotros realizamos su correspondiente reemplazo y podemos ver que nos queda esta ecuación. El flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida es igual a la variación o la derivada a través del tiempo de una masa. Nosotros realizamos una sustitución. Esta sustitución es que un flujo másico es igual a una densidad del fluido por un flujo volumétrico. O a su vez tenemos otra igualdad que es la densidad del flujo por un volumen. Realizando esta sustitución en nuestra ecuación previa, nosotros obtenemos la siguiente ecuación, todo con el objetivo de llegar a términos de altura y que se encuentre dentro de una raíz, ya que hablamos de una ecuación no lineal. En este caso nosotros vamos reemplazando
los flujos másicos por flujos de volumen. Entonces nosotros realizamos los reemplazos aquí indicados y podemos llegar a esta ecuación. Continuamos y tenemos que el volumen es igual a una constante por la altura. Esta constante, nosotros observando y sabiendo que el tanque es cilíndrico, podemos realizar el siguiente reemplazo. Entonces se tiene esta ecuación. El volumen se lo ha reemplazado por una constante C por la altura. Reemplazamos C, realizamos la respectiva matemática necesaria y llegamos el flujo de salida con su correspondiente reemplazo, ya que hablamos que existe una válvula de descarga que consta de un coeficiente de apertura por la altura y por Y. Recordemos entonces que nuestro objetivo es determinar una ecuación variable en el tiempo, es decir, una derivada de la altura igualada a una raíz que nosotros tengamos la altura inmersa, es decir, una ecuación no lineal. Como podemos ver, al despejar obtenemos la ecuación 2 y hablamos que es la ecuación del balance de masa de forma no lineal. Luego nosotros tenemos el modelo no lineal del balance de energía en el tanque. En este caso, la energía total que presenta este proyecto es de la chaqueta térmica y del tanque. El coeficiente de transferencia de calor se expresa como podemos ver nosotros aquí. Esto es, coeficiente de transferencia de calor es igual al coeficiente global de transferencia de calor de la chaqueta térmica por el área de transferencia de calor de la chaqueta que estamos mencionando por una resta entre la temperatura del intercambiador de calor de la chaqueta térmica menos la temperatura del agua del tanque. Como en el caso anterior, nosotros tenemos que hacer un análisis de todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale, buscar hacer un equilibrio mediante una ecuación que represente dicho comportamiento. Entonces, cuando hablamos de balance de energía en el tanque, hablamos de calor. Siendo considerado esto, tenemos que el calor que entra por el flujo más el calor suministrado por el vapor es igual al calor que sale por el flujo más el calor que se acumula. Entonces nosotros continuamos y tenemos que hacer los correspondientes reemplazos. Como podemos ver aquí, hemos colocado previamente todos los términos que se involucran en esta ecuación. El calor que entra por el flujo es igual al flujo másico de entrada por la entalpía del tanque 1 más el coeficiente global de transferencia por el área de transferencia de calor, la temperatura en la chaqueta y la temperatura en el tanque. Esto es igual al flujo másico de salida por la entalpía en el tanque por la variación de la masa por la entalpía en el tanque. Consideramos también los conceptos de la derivada de primer orden, simplificando entonces todas nuestras variaciones de t y obtenemos la siguiente ecuación. Si nosotros la trabajamos matemáticamente con los reemplazos correspondientes que hemos mencionado acerca del flujo másico, flujo volumétrico y considerando ρ como la densidad, nosotros llegamos a la siguiente ecuación. Nuestro objetivo en este caso es determinar una ecuación que involucre la temperatura. Entonces nosotros tenemos entalpías involucradas. Sabemos que la entalpía es igual a un coeficiente por la temperatura. Entonces nosotros pasamos a hacer los siguientes reemplazos en la ecuación 4 considerando estas sustituciones. Las aplicamos y llegamos a la ecuación que ya tenemos el diferencial del volumen por la temperatura y podemos ver que ya tenemos nuestro término de temperatura directamente en nuestra variación. Recordemos que el volumen hemos hecho previamente un reemplazo en el balance de masa no lineal que era igual a una constante C por H. Entonces lo reemplazamos C por H y por temperatura. C al ser una constante sale de la derivada. Es únicamente un valor constante y se lo coloca externo a la misma. Altura, en cambio, sabemos que va a variar a lo largo del tiempo junto con temperatura. Lo demás se mantiene constante y consideramos también el reemplazo del flujo de salida.
al tener nosotros nuestra válvula de descarga y también el reemplazo de C. Lo aplicamos y tenemos nuestra segunda ecuación resultante del balance de energía en nuestro tanque. Ahora también nosotros necesitamos realizar el balance de energía en la chaqueta. En este caso tenemos que existe una igualdad en la cual en el un lado tenemos el calor que se acumula en la chaqueta, el calor de vapor que sale de la chaqueta y el calor suministrado por el vapor del tanque. Todos estos términos sumados son igual al calor de vapor que entra a la chaqueta. En este caso nosotros realizamos nuestro posicionamiento de nuestros términos, que son igual a todo lo que hemos hablado, a toda nuestra ecuación. Podemos ver que aquí ya lo tenemos en flujo volumétrico, es decir, hemos adelantado un paso, pero aquí se hace el análisis completo. Desde un inicio, la derivada de primer orden, se anulan los términos de la variación de T. En este caso nos queda un diferencial de flujo másico por la entalpía, y es igual a un flujo másico por la diferencia de entalpías entre la etapa inicial del vapor de la chaqueta menos la etapa final del vapor de la chaqueta. Y luego tenemos que es menos el término que ya se nos hace conocido, que hablábamos de una diferencia de la temperatura en la chaqueta TJ menos la temperatura del agua por un área y por una constante U que hemos mencionado anteriormente. Bien, aquí nosotros podemos realizar los reemplazos de los flujos másicos, que es igual a ρ por el volumen o también por el flujo volumétrico. Realizamos los correspondientes reemplazos y llegamos nosotros a esta ecuación. Bien, a esta ecuación. Aquí nosotros podemos ver que tenemos no términos de altura, sino de entalpía. Esta entalpía deberá ser reemplazada por sus correspondientes equivalencias. Entalpía de final del vapor en la chaqueta, por ejemplo, la tenemos aquí, va a ser igual a la constante del calor específico del vapor del agua por la temperatura final de la chaqueta, porque estamos hablando de dicha entalpía, de la entalpía final del vapor de la chaqueta. Entonces a su vez tiene que tener una concatenación con la temperatura del agua en el tanque. Luego nosotros tenemos la entalpía inicial del vapor en la chaqueta, que será igual a la misma constante del calor específico del vapor del agua por la temperatura inicial del vapor de la chaqueta. Realizamos los reemplazos y llegamos a una ecuación en la cual depende de la variación de la temperatura en la chaqueta y los términos subsecuentes operados matemáticamente. Como podemos ver aquí, hemos despejado la parte del volumen de la chaqueta para tener únicamente en nuestro lado izquierdo libre el término variante. Existe una relación entre la tasa del flujo y el coeficiente de descarga de la válvula. Conocido uno de estos puede ser usado para calcular el dato faltante mediante la siguiente fórmula, como podemos observar aquí. Tenemos la tasa de flujo es igual al coeficiente de descarga de la válvula por una raíz de la variación de la caída de presión en la válvula sobre la gravedad específica del fluido. Un flujo volumétrico o tasa de flujo siempre va a estar involucrado con la gravedad, ya que ésta ejerce acción sobre la misma. Si nosotros cambiamos FJ con el reemplazo en nuestra ecuación 6, nosotros vamos a obtener la ecuación 8, como se puede observar a continuación. Bien, hemos terminado con las tres ecuaciones que representan el comportamiento de nuestra planta de forma no lineal. Recordemos, tenemos la parte no lineal en balance de masa, luego en balance de energía con respecto al tanque y finalmente en balance de energía con respecto a la chaqueta. Una vez determinadas todas nuestras ecuaciones, nosotros podemos pasar al siguiente enunciado, en el cual hablamos de linealización. En este caso vamos a seguir el mismo orden, vamos a linealizar el balance de masas, recordando que tenemos nuestra ecuación no lineal y la misma necesita hallar un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio, es decir,
que nuestro sistema se queda totalmente en reposo, no existe ninguna variación. Recordemos que la derivada es con respecto al tiempo, estamos diciendo directamente que varía con respecto al tiempo. Y al hallar un punto de equilibrio vamos a decir que eso se vuelve cero. Por ello se ha colocado esta equivalencia. Una vez que nosotros decimos que se hace cero, tenemos el resto de la ecuación, la cual nosotros podemos despejar considerando h no como una variación, sino como una h de equilibrio. La determinamos reemplazando las diferentes constantes que hemos presentado anteriormente, que son constantes conocidas, y determinamos que la altura de equilibrio será 0.38 metros. Alrededor de esta altura, nuestro modelo no lineal con respecto al modelo linealizado, el comportamiento va a ser muy cercano, ya que trabaja de forma muy similar en los puntos de equilibrio. Una vez determinado el punto de equilibrio, nosotros procedemos a hacer la linealización propiamente. En este caso hemos empleado una linealización por el método de Taylor. Como podemos ver, vamos en primera instancia a reemplazar las constantes que habíamos mencionado, como la constante C y la K, que va a ser la válvula de salida. Una vez que nosotros hemos realizado esto, procedemos a colocar nuestros términos, llegando a nuestra ecuación. Una vez que tenemos nuestra ecuación no lineal, vamos a determinar qué parte va a ser variable. Y en este caso tenemos que variar h y el flujo de entrada de agua. Considerando esto, por el método de Taylor, en primer lugar nos dice que será igual a la función evaluada en los puntos de equilibrio del flujo de entrada por la altura. Luego tenemos la derivada parcial con respecto al segundo término, esto puede cambiar de orden por supuesto, en este caso es la derivada parcial con respecto a la altura por la variación de la altura misma a través del tiempo. Luego se suma a la derivada parcial del otro término, en este caso el flujo de entrada, con respecto al flujo de entrada por la variación del flujo de entrada a través del tiempo. Estas variaciones, variación del flujo y variación de h, hablamos que es la h misma menos la h de equilibrio, hablamos de altura. Luego tenemos la variación del flujo de agua de entrada, tenemos el flujo de entrada menos el flujo de entrada, pero en equilibrio. Hacemos entonces nuestros reemplazos. Vemos que la función evaluada en los puntos de equilibrio, tenemos nuestra misma función, simplemente Fi, flujo de entrada, y h, altura, son de equilibrio. Luego tenemos menos, porque estamos analizando este término con respecto a h. Entonces nuestra derivada nos queda k, como podemos ver aquí, sobre 2c por raíz de h de equilibrio. En este momento, cuando la h de equilibrio está dentro de una raíz, decimos que es lineal porque no es h propiamente, es h de equilibrio. Y hemos sacado nuestro sistema de la no linealidad por la correspondiente variación de altura a través del tiempo. Finalmente tenemos la derivada parcial con respecto al flujo de entrada. Este término es únicamente 1 sobre c por la variación del flujo de entrada en lo que corresponde al paso del tiempo. Relacionamos entonces nuestro sistema aquí. Nosotros tenemos que todo el término evaluado en el punto de equilibrio lo podemos poner simplemente de esta forma. Diferencial de h con respecto al tiempo evaluado en h de equilibrio y flujo de entrada de equilibrio. Esto, como vemos, le pasamos al primer miembro y nuestros términos anteriores se conservan exactamente igual. Esta diferencia nosotros tenemos que es una variación de la altura, entonces únicamente le ponemos que es una variación de la altura con respecto al tiempo y el resto se conserva. Aquí únicamente se ha hecho una adecuación para que la ecuación se vea mucho más comprimida y tenemos una ecuación final. Esto es la ecuación linealizada del balance de masas en nuestro tanque. Recordemos que nuestro siguiente análisis fue el balance de energía en lo que se refiere a nuestro tanque. En este caso tenemos la ecuación no lineal que habíamos determinado anteriormente de la temperatura en el agua
del agua en el tanque. Consideramos el mismo concepto anterior, que no existen variaciones, del sistema ha quedado en reposo, entonces las colocamos como 0 y determinaremos entonces una temperatura. Nosotros reemplazamos las correspondientes constantes y calculamos matemáticamente de todo este miembro y llegamos a que la temperatura de equilibrio es igual a 92.8025 grados centígrados, que es con los que se ha trabajado actualmente. Bien, tenemos nuestra ecuación y decimos por el método de Taylor que lo que va a variar es la temperatura, el flujo y la temperatura de la chaqueta. Tenemos las variaciones, que siempre es igual a la misma variable menos la variable en equilibrio. Esto se cumple para los tres casos. Según el concepto de linealización por Taylor, la primera función es evaluada en los puntos de equilibrio, luego derivadas parciales con respecto a cada uno de ellos por la variación de los mismos a través del tiempo. Se realiza entonces dichas operaciones y nosotros llegaremos a esta ecuación. A una derivada de la variación del tiempo, vemos que esto viene de nuestra ecuación menos la ecuación evaluada en los puntos de equilibrio. Entonces directamente es la derivada de una variación con respecto a todo lo restante. Vemos que aquí únicamente se opera matemáticamente y se llega a una ecuación. Luego tenemos el modelo linealizado del balance de energía en una chaqueta. Partimos de nuestra ecuación no lineal ya antes determinada y aplicamos el punto de equilibrio, que esto se hace igual a 0, y determinamos nuestra temperatura de la chaqueta como en equilibrio. Y se llegó a que es 119.3413 grados centígrados. En este caso, nos preguntamos cuáles son los términos variantes y llegamos a la conclusión de que esta ecuación, sus términos que varían y alrededor de los cuales se hará la linealización, es la temperatura de la chaqueta, la temperatura del agua y el flujo de la chaqueta. Considerando eso, entonces, tenemos la parte primordial de la linealización por Taylor, la función evaluada en sus puntos de equilibrio y la misma función derivada con respecto a cada una de las variaciones. El flujo de la chaqueta se lo ha reemplazado por la variable W para tener más concordancia con respecto a la programación que se indicará posteriormente. Aquí tenemos de igual forma las variaciones que hemos indicado que es igual a la misma variable menos la variable en el punto de equilibrio. Considerando todo esto, como hemos hablado, llegamos a esta ecuación. Una diferencial de la variación de la temperatura con respecto al tiempo y toda nuestra terminología, que tenemos la temperatura de la chaqueta a la entrada menos la temperatura de la chaqueta sobre un volumen de la chaqueta por la variación del flujo de la chaqueta más una constante por el área por la variación de la temperatura. Luego nosotros tenemos involucrados los mismos términos más un flujo de la chaqueta en equilibrio sobre un volumen de la chaqueta. Aquí tenemos densidades y constantes que hablamos desde la entalpía. Un cálculo adicional que hemos realizado es los cálculos de flujo a la entrada del tanque, esto para agua y para el vapor. Como datos tenemos un volumen de 15 galones de nuestro tanque, un calor específico del vapor de agua sacado de tablas de 1.99512 kJ sobre kilogramos grados centígrados, una constante de calor específico del agua de 4.1851 kJ kilogramos grados centígrados. Estas temperaturas, temperatura inicial es igual a 20 grados centígrados, temperatura final es igual a 92 grados centígrados y temperatura inicial de la chaqueta es igual a 260. Todos estos parámetros son considerados a partir de la tesis de referencia con la cual se está trabajando. Entonces, nosotros únicamente en el agua realizamos una conversión de unidades de galones a metros cúbicos y se tiene que es igual a 0.0
568 metros cúbicos. Al ser este el volumen del tanque que nosotros pretendemos llenar en el lapso de 1 hora, por efectos de los siguientes cálculos se realiza la conversión de unidades. Tenemos el flujo entonces, que es un volumen con respecto a un tiempo, hemos dicho que es 1 hora, y se llega a un flujo de 9.46 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por minuto. Bien, tenemos nosotros entonces nuestro flujo de agua a la entrada. Nuestro siguiente cálculo sería el flujo de vapor. Para el cálculo del flujo de vapor es necesario un intercambiador de calor para que nosotros podamos llevar la temperatura del líquido dentro del tanque a 92 grados centígrados. Es necesario el balance de energía en estado estable. Tenemos entonces nuestra ecuación, que es igual a entradas más salidas, como hemos mantenido el análisis en todos los casos. En este caso, particularmente, no existe transferencia de calor con el exterior. Hablamos de un sistema adiabático que mantiene todas sus transferencias internamente. Por ello no hay interacción de trabajo, por tanto quedan balances de corriente con sus componentes metálicos. Se desprecian los efectos de energía cinética y potencial. Entonces, al despreciar nosotros tales efectos, vemos que perdemos un término. Nosotros tenemos entonces nuestra ecuación: flujos másicos por entalpías igualados. Procedemos a resolver el primer miembro de la igualdad. Tomamos nosotros nuestra diferencia. Vemos que podemos sacar factor común, el flujo másico A. Tenemos el diagrama que indica propiamente de qué entalpía estamos hablando. Y reemplazamos por nuestra constante de calor específico y por la temperatura. Aquí tenemos la diferencia de H3 menos H1, como podemos ver, y tenemos que es igual a la ecuación que representa lo mismo, pero habiéndolo reemplazado. Aquí ya no se trabaja con entalpías. Vemos que estamos reemplazando por una constante de calor específico por la diferencia de las temperaturas que le corresponden a cada una de las entalpías. Haciendo la conversión de unidades, nosotros podemos reemplazar nuestros términos conocidos. En este caso, nosotros tenemos el flujo másico A, que lo podemos reemplazar en nuestra ecuación. Luego nosotros también tenemos la constante, que es un dato conocido. La temperatura a la que queremos llegar es 92 y la temperatura de entrada es 20 grados centígrados. Realizando esto matemáticamente, nosotros llegamos a que el flujo másico A por la entalpía 3 menos la entalpía 1 es igual a 255.1158 kilojoules por minuto. Esto es todo lo que hemos podido hacer con el primer miembro de nuestra ecuación. Ahora, procedemos a trabajar con el lado derecho de la misma. Tenemos que el flujo másico B por la entalpía 4 menos la entalpía 2 es igual al valor que hemos determinado, ya que tenemos todo este término de forma numérica. Lo reemplazamos. Luego, tenemos que la entalpía, cuando nuestra temperatura de un vapor está en saturación, es igual a un valor de 2796.6 kilojoules por kilogramos, sobre kilogramos, menos cuando la entalpía 2 se encuentra a la temperatura indicada en la tabla, tenemos que es igual a 2667.6 kilojoules sobre kilogramos. Realizamos matemáticamente la operación y determinamos el flujo másico B, que es igual a 1.9776 kilogramos por minuto. Una vez que hemos logrado determinar los flujos másicos, ahora vamos a determinar el flujo volumétrico, que es el reemplazo planteado inicialmente de esta explicación. Un flujo másico es igual a la densidad por un flujo volumétrico. Aquí únicamente hemos despejado y llegamos que al flujo de vapor es igual a 3.9174 metros cúbicos por metro. Bien, pasamos nosotros a determinar una forma más agradable de colocar nuestro sistema una vez que hemos terminado todos nuestros análisis. Aquí nosotros tenemos la representación matricial del sistema considerando las ecuaciones no lineales. Hemos dicho que las variables de salida van a ser la altura y la temperatura del agua, la cual se encuentra en un tanque que está siendo influenciado de forma
en su temperatura por una chaqueta que recubre el tanque. Es un sistema adiabático, entonces no existen pérdidas de calor. Nuestras entradas son el flujo de agua, flujo de entrada de agua y el flujo de entrada de vapor. Si nosotros vemos las ecuaciones que hemos colocado aquí, la ecuación del balance de masa, el balance de energía en el tanque y la de balance de energía en la chaqueta, se tiene que los términos que están siendo multiplicados por el flujo de agua es únicamente temperatura inicial sobre C, sabemos su reemplazo, y luego tenemos que el término multiplicado por el flujo del vapor a la entrada es la temperatura de la chaqueta a la entrada menos la temperatura de la chaqueta a la salida sobre el volumen de la chaqueta. Nuestros términos restantes se considera como B, como podemos ver aquí. Esta es la estructura en la cual se ha colocado. Se colocan de esta forma. Tenemos concordancia en las matrices. Aquí en la multiplicación es una matriz de dimensiones 2 por 2 y aquí una matriz de dimensiones 2 por 1. Dos columnas tienen relación con dos filas, entonces se puede realizar la operación, resultando de esta multiplicación una matriz de 2 por 1, que se sumará de igual forma con esta matriz que es de 2 por 1 también, y tendremos una matriz de 2 por 1 igualada a una matriz de 2 por 1, teniendo relación directa entre sus términos. Aquí podemos ver el análisis, que hemos colocado todas las dimensiones de las matrices y podemos llegar a esto, una altura 1. Esto se ha considerado como variables, entonces aquí tenemos una altura 1 y aquí una temperatura 1. Para el control se han colocado como H's, que simplemente serán consideradas como salidas. Únicamente hablamos de un término. Aquí igualmente se ha colocado como posiciones para entenderlo mejor. Bien. Hablamos de que tenemos como base una tesis de trabajo. En esta tesis de trabajo nosotros nos brindan parámetros o constantes que han determinado a partir del trabajo de la planta de forma real. Nosotros tenemos entonces unas ecuaciones que hemos determinado de forma matemática en la cual no contamos con todos esos valores que la tesis nos indica. Para esto, cuando nosotros no tenemos dichos valores, en este caso son 9 valores desconocidos de todas nuestras ecuaciones, se procede a realizar un proceso de identificación basado en optimización. Para esto se ha trabajado con un software MATLAB con la función fmincon, que se basa en criterios de optimización e identificación, en la cual nosotros tenemos parámetros conocidos a partir de la tesis y luego nosotros obtenemos parámetros reales posterior a la ejecución de nuestro algoritmo. Vemos que tiene ligeras variaciones, muy pequeñas en consideración, entonces se puede decir que nuestro modelo ha sido identificado de forma correcta y óptima, ya que son bastante cercanos a los valores con los que trabaja la tesis de referencia, los cuales fueron determinados a partir del trabajo de la planta de forma real. Nosotros únicamente hemos trabajado con simulaciones, pero con datos que se aproximan mucho a los reales. Como podemos ver aquí, tenemos nosotros nuestra variable de altura, la real, la identificada y la real. Como se puede observar, hemos colocado una pequeña perturbación en la parte real, ya que suele suceder eso. Y acá tenemos la parte de la temperatura del agua y la temperatura de la chaqueta. Para hacer un análisis breve, podemos ver que la chaqueta en un inicio tiene una temperatura de 260 y el agua inicia con una temperatura de 20. Existe una transferencia bastante rápida de calor, que vemos que la chaqueta entrega calor, por ello el agua comienza a calentarse y la chaqueta comienza a enfriarse. Una vez que alcanzan un equilibrio, podemos ver que se va estabilizando, ya no tiene decaídas muy abruptas. Nosotros con el modelo identificado podemos decir que vamos a validarlo, es decir, la planta no puede tener las mismas constantes de entrada, las válvulas no van a variar siempre de la misma forma. Hablamos de la válvula de entrada de agua y entrada de vapor.
Entonces, en este caso teníamos escalones como la variación de las válvulas y responde de esta forma nuestras salidas. En este caso de validación, lo que nosotros hemos hecho es ingresar señales diferentes en las válvulas para ver cómo responde nuestro sistema. Y vemos que es una forma muy aceptable. Tenemos sobrepuestas incluso nuestras gráficas, el nivel del agua en el tanque y la temperatura de la misma en la chaqueta, tanto para el modelo identificado, que cuenta con las entradas ingresadas a partir de un vector con variaciones en los flujos de agua y vapor, y para el modelo validado, en el cual se han ingresado señales distintas mediante la función de senos y cosenos, como podemos ver en este comportamiento. Al obtener la respuesta bastante similar, podemos decir que nuestro comportamiento real de la planta con respecto a nuestro modelo es válido, podemos usarlo. Aquí nosotros tenemos el primer caso en el cual los flujos de entrada de agua y de vapor está hecho mediante escalones, que se le ha dado variaciones aleatorias para observar el comportamiento de nuestro modelo linealizado y no linealizado. Aquí, al ser un trabajo bastante cercano al punto de equilibrio en la altura, por ejemplo, podemos ver que se sobrepone. Si nos acercamos existen ligeras variaciones, pero es muy aceptable, ya que es un comportamiento muy similar en lo que es no lineal y lineal. Podemos trabajar siempre de manera mucho más fácil con los modelos lineales, es por eso que se lo realiza y se busca que se parezca al comportamiento no lineal, pero liberándonos de los inconvenientes que ello involucra. Esto ha sido todo por parte del grupo 4, conformado por Jennifer Morales y Diego Cunalata, en lo que se refiere a la parte de modelación de un sistema de tanque presurizado con intercambiador de calor. Muchas gracias.